Saludos cordiales, mi nombre es Juan Carlos Lobo Zamora, yo soy profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, específicamente de la Escuela de Física, y en esta oportunidad voy a resolver para ustedes el problema cuyo enunciado pueden ver aquí en pantalla. Les recomiendo que en este punto pueden detener el video y leer con cuidado el enunciado del problema y posteriormente, si lo tienen a bien, pueden pues ver la solución del mismo que voy a elaborar. Muy bien. En los problemas de la ley de Ampere como este, siempre es muy importante comprender bien cuál es la simetría que el campo magnético tiene, porque es a partir de esa simetría que el campo magnético tiene que nosotros vamos a construir la curva amperiana y a partir de ella aplicar la ley de Ampere. Recordemos que la ley de Ampere, la versión de la ley de Ampere que estamos viendo, nos dice esto. Vamos a anotarla por acá. La ley de Ampere nos dice que la circulación sobre una curva amperiana cerrada de el producto escalar del campo magnético con el dl, este dl es un vector diferencial de longitud de la curva amperiana tangente a esa curva en cada punto. Esto que está acá, nos dice la ley de Ampere, va a ser igual a mu sub 0 por la corriente eléctrica encerrada. Que recuerden que esa corriente encerrada se refiere a la corriente eléctrica que pasa a través de cualquier superficie, de cualquier área o superficie cuyo borde o frontera sea la curva amperiana. Muy bien. Entonces, teniendo eso claro, vamos a ver la simetría que este campo tiene. Vean que aquí estamos viendo esta fila de acá, aquí la estamos viendo con más detalle, ¿verdad? Este es el plano ZY. Por lo tanto, estos alambres que forman este plano están en el plano YXY, ¿verdad? Este plano sobre el cual está es el plano XY. Muy bien. Como los alambres son infinitos y como forman un plano infinito, entonces el campo magnético no puede depender ni de la coordenada X ni de la coordenada Y, porque cualquier punto del plano XY es el mismo. No podemos distinguir entre un punto y otro. ¿Por qué? Porque la extensión es infinita. Es infinita en X, es infinita en Y. Entonces, dicho de algún modo, es como si cualquier punto de esa superficie fuera el centro de la superficie. Por lo tanto, el campo magnético, que de manera general sería función de X, de Y y de Z, en este caso, eh, por ser un plano infinito, ¿verdad? Alambres infinitos que forman un plano infinito, ese campo no podría depender ni de X ni de Y debería depender únicamente de Z a lo sumo. Porque esto sí, aquí sí no hay ya simetría. Si yo me acerco al plano o me alejo del plano, pues obviamente veo cosas diferentes. Esto en cuanto a la relación funcional del campo magnético con respecto a las coordenadas. Pero también recuerden que al ser un campo vectorial es muy importante conversar y analizar lo que tiene que ver con la dirección. Entonces acá he dibujado, voy a concentrarme, es como hacer un zoom, por decirlo de algún modo, hacer una ampliación a un sector acá, como que yo agarre un sector de estos y lo haga aquí un poquito más grande, y voy a analizar qué es lo que está pasando. Muy bien, entonces nosotros sabemos que el campo magnético que crea un alambre infinito es un campo magnético que forma círculos concéntricos alrededor del alambre. Entonces nosotros tendríamos
algo como esto. Ujú. ¿Cómo sería el campo magnético? Bueno, voy a ilustrarlo o a representarlo en algunos puntos. Entonces, por ejemplo, el campo magnético acá iría de esta forma, el campo magnético acá iría tangente, ¿verdad? En cada uno de los puntos. Tangente en cada uno de estos puntos, en realidad en todos los puntos, ¿verdad? De esta circunferencia. He marcado 4 puntos acá característicos y entonces el campo magnético iría tangente a esta circunferencia que he dibujado, tangente en sentido antihorario. Esto mismo ocurriría también para el siguiente alambre. Entonces, para el siguiente alambre tendríamos algo parecido acá. Y para el siguiente alambre tendríamos algo similar acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Lo que podemos observar es que acá en estos laterales el campo magnético se cancela. Tenemos un campo magnético aquí hacia arriba de este alambre, pero el otro alambre nos produce un campo magnético hacia abajo. Y en la parte superior los campos magnéticos van todos hacia la izquierda y en la parte inferior todos los campos magnéticos van hacia la derecha. Entonces, eso lo que nos lleva es a observar la dirección que este campo magnético tendría. Y esto se sigue repitiendo porque recordemos que esta estructura es infinita. Por lo tanto, ¿qué sería lo que nosotros estamos obteniendo? Bueno, lo que estamos obteniendo, si nosotros vemos el campo acá, es que en la parte superior, los campos magnéticos van en esta dirección y en la parte inferior, los campos magnéticos van en esta otra dirección, ¿verdad? La dirección de estas flechitas, ¿verdad? Y aquí en la parte lateral, con respecto al eje Z, los campos magnéticos pues serían cero, se van cancelando, ¿verdad? Este hacia arriba, el del otro hacia abajo y así sucesivamente. Y como siempre hay un compañero, tanto por la izquierda como por la derecha, esto es lo que ocurre. Y entonces llegamos a pues otra observación importante sobre el campo magnético. Es decir, vamos a saber que el campo magnético a lo sumo va a ser una función de z y que el campo magnético va a ir en la dirección j o menos j, dependiendo de si estamos arriba o abajo. Entonces va a ser, por ejemplo, menos j para z mayor que cero y va a ser igual a un b de z en j si z es menor que cero. Muy bien. Y va a ser cero en esta otra dirección, ¿verdad? Solo va a tener dirección J el campo magnético. A partir de esto es donde nosotros definimos la curva amperiana, que es un elemento sumamente importante a la hora de evaluar la ley de Ampère. Y justamente lo que nosotros, o el éxito de esta evaluación, consiste en que nosotros podamos conseguir una superficie, una curva, perdón, una curva amperiana que sea sencilla de evaluar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar acá en la parte superior, ujú,
una curva que va a tener esta forma. Recuerden que la curva amperiana, el requisito fundamental que debe tener es que es una curva cerrada. La curva amperiana, como requisito fundamental, debe ser una curva cerrada. Entonces, lo que vamos a tomar es que vamos a dibujar un rectangulito acá alrededor de esta estructura. Esta va a ser nuestra curva amperiana. Ujú. Esta va a ser nuestra curva amperiana. Un rectángulo, un rectángulo. Ujú. Un rectángulo al cual les vamos a dar estas dimensiones. Primero, esta parte superior le vamos a llamar pues simplemente L a esta parte, que será también esta parte, ¿verdad? Y a esta de acá, pues vamos a llamarle 2Z, ¿verdad? Porque sería Z hacia arriba, ujú, y Z hacia abajo, ¿verdad? Lo dejamos hasta una distancia Z. Ujú. Z medido desde acá, ¿verdad? Entonces, como coordenada sería Z y menos Z, ¿verdad? Ok. Como largo, pues tendría un largo dos veces Z. Y hay que darle a la curva un sentido de circulación. Entonces vamos a darle un sentido de circulación a la curva antihorario. Muy bien. Entonces, a partir de esta curva, nosotros vamos a calcular la circulación del campo magnético, ujú, de la cual ya arriba la mencionamos. Entonces, ¿cuál es la circulación del campo magnético? Bueno, la circulación del campo magnético es esta cantidad que llamamos la integral en este sentido, en sentido antihorario, de B punto dl, ujú, a través de esta curva, que esta curva de acá es nuestra curva amperiana. Entonces, vean que esa curva está compuesta de cuatro tramos. Podemos llamarle aquí A, aquí B, aquí C y acá D. Ujú. Entonces, esta integral se nos va a convertir en cuatro integrales. Una integral de a B, de B punto dl, más una integral de B a C, ujú, de B punto dl, más, seguimos por acá, más una integral de C a D, de B punto dl, más una integral de D hasta A, de B punto dl. Ujú. Y entonces ahí ya recorrimos la curva de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Recorrimos la curva cerrada. Recuerden que el DL es tangente a la curva, ujú, en el sentido de la circulación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En esta sección de arriba, vean que el campo magnético y la curva van paralelos. Entonces, B punto dl nos daría simplemente B por dl, ujú, que en este caso sería pues dy. Entonces, esta primera integral sería la integral de B por dy. Ujú. Esta otra, porque el producto punto, ¿verdad? De vectores paralelos da 1. Los vectores unitarios, ¿verdad? Aquí sería menos j de la dirección del dl, ¿verdad? Y menos j del campo magnético. Esta segunda integral, la de B hasta C, vean que ahí el dl iría en dirección menos k, ¿verdad? La dirección del eje z negativo. Y el campo magnético ahí es cero. Vimos que el campo magnético se anulaba en esas regiones. Entonces ahí nosotros lo que tendríamos acá arriba, ujú, el campo es perpendicular, ¿verdad? Porque el campo iría para acá. Y acá en estas regiones, ujú, vimos que el campo se hacía cero. Entonces la segunda integral nos da cero. Ujú. Esta de C a D, vean que nuevamente ocurre que el dl y el campo magnético van paralelos. Ujú. Entonces nos quedaría más una integral de
B por dy, ujú, más y acá de d a 0. Ujú. Y estas integrales, eh, vean que el campo magnético depende nada más de z. Vamos a ilustrar eso acá. Vamos a dejarlo bien clarito de que el campo magnético es solo función de z. Ahora el campo magnético que nosotros estamos trabajando es solo función de z. Y esta integral hay que evaluarla. ¿Dónde? De A a B, en esta región, ¿verdad? Ujú. ¿Cuánto da esto? Bueno, el b de z, como es función de z y estamos integrando con y, pues sale de la integral. Ujú. Integral de y de A a B, ujú, más el b de z sale y una integral de A a B de el de y. Ujú. En la integral del de y, pues simplemente nos va a dar el y evaluado entre dos puntos y este y evaluado entre este punto y este, pues nos va a dar la longitud de la cuerda, ¿verdad? La longitud de este segmento, perdón. Entonces, esto nos va a dar B en Z por L más B en Z por L. Vean, aquí hay algo importante con lo que no hay que confundirse. Eh, nosotros, si queremos hacer esta integral, la integral del dy, nosotros integraríamos en el orden habitual. Entonces, digamos, si lo queremos hacer, si queremos hacer la integral, nosotros integraríamos de la y más pequeña a la y más grande. Es decir, de menos L medios a L medios. Ujú. Y esto nos daría, pues, L. Alguien diría, ah, pero no es que va de A a B. Ya eso de que va de A a B, ya lo tomamos en cuenta. Ya lo tomamos en cuenta en la dirección del dy. Por eso es que cuando hicimos nosotros el producto punto de B con dl, ujú, lo hemos colocado como un B de Z por dy. Ujú. ¿Dónde lo tomamos? Bueno, porque el campo magnético es un B de Z en menos J y el dl como vector es un dy en menos j. Aquí está tomado en cuenta el hecho de que estamos integrando de A hasta B. Cuando nosotros hacemos el producto punto de esto que nos da b de z por dy y menos da más y j, producto punto j da 1. Producto punto de un vector unitario con él mismo da exactamente 1. Si nosotros acá en los límites de integración integramos de L medios a menos L medios, estamos como tomando nuevamente en cuenta la dirección. Y entonces en realidad estaríamos invirtiendo esto. Ya la tomamos en cuenta acá, ujú, solo una vez. Entonces, si yo tomo esto, este de Y positivo, entonces allí sí, allí tengo que integrar de L medios a menos L medios. Ujú. Eso hay que tenerlo muy presente. Y entonces esta integral que nos da, bueno, esto simplemente nos da dos veces b función de z por L. Esto nos da la circulación del campo magnético. Es decir, esta integral sobre c de b punto dl sobre esa curva cerrada. Este resultado de acá, pues lo vamos a guardar. Y lo siguiente que tenemos que resolver es cuánto es la corriente encerrada, porque recuerden que la ley de Ampère nos dice que la circulación del campo magnético es mu cero por la corriente encerrada. ¿Y cuánto? La corriente encerrada por esta curva amperiana, la corriente que atraviesa esta curva. ¿Cómo vamos a calcular eso? Bueno, cada alambre transporta una corriente I, y entonces nosotros tendríamos que saber cuántos alambres pasan por acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, un dato del propio problema. El problema nos dice que hay n minúscula conductores por unidad de longitud medida a lo largo del eje Y. Entonces, ¿cuánto va a ser la corriente encerrada? La corriente encerrada va a ser el número de cables que haya
por la corriente de cada cable. El número de cables que hay aquí encerrados en esta parte. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, porque sabemos que hay n minúscula cable. Estos son la cantidad de cables que hay por longitud en el eje Y. ¿Y qué longitud del eje Y estamos tomando? Estamos tomando una longitud L en el eje Y. Entonces, N por L nos da el número de cables que hay acá. Porque recuerden que este es el número de cables por longitud. Al multiplicar por la longitud nos da el número de cables. Y cada uno de ellos transporta una corriente I. Y entonces ya tenemos todo listo. La circulación del campo magnético la tenemos calculada acá. 2B de Z por L. Entonces tendríamos 2B de Z por L. Y eso, según la ley de Ampere, debe ser igual a mu cero por la corriente encerrada, que es N minúscula por L por I. L y L se nos cancela y nos queda que el campo magnético función de Z, a lo sumo, que en este caso es una función constante, sería mu sub 0 por N por I sobre 2. El campo magnético como vector, ¿qué sería? El vector de campo magnético sería B de Z, lo tenemos de hecho por acá. B de Z en menos J para Z mayor que cero y B de Z en J para Z menor que cero. Entonces, vamos a anotar eso por acá. ¿Cuánto sería el campo magnético? Mu sub 0 por N por I entre 2 en menos J, ¿dónde? Para Z mayor que cero. Y mu sub 0 por N por I sobre 2 en J para Z mayor que cero. Para Z, perdón, menor que cero, ¿verdad? En la parte de abajo, acá va en J, y en la parte de arriba va en menos J. Y esta sería pues nuestra respuesta a este ejercicio. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya sido de provecho y nos veremos en un próximo video.